Bien, buenos días a todos, a todas. Bien, habrán visto que he dejado pasar. Primero, mis disculpas por llegar tarde a este acto, pero eso se debe a que cuando uno tiene tan exiguos recursos como con los que estamos haciendo este acto, pues uno tiene que hacer a la vez de transporte, de ponentes, acompañamiento, asistente personal, y menos mal que no nos ponen a limpiar la sala. Pero no demos ideas porque algún día probablemente ocurra. Me he puesto al final por varios motivos. Primero porque así me ahorro la mitad de la conferencia, y como había cedido parte de mi tiempo a una ponente que se había quedado sin un espacio específico y que a mí me pareció que su tema era muy sugerente y verdaderamente, como hemos visto, lo es, ¿no? Pues le cedí parte de mi espacio a ella, y entonces, como los que me preceden, fundamentalmente Manolo y fundamentalmente Consuelo, son miembros de mi equipo de investigación, de mi grupo de investigación, y va todo relacionado con lo que yo les voy a contar, pues ellos han ido un poco abriendo frente y no hace falta que yo repita prácticamente lo que ellos ya han dicho. O sea, en realidad nosotros formamos aquí en la UNED un grupo de investigación que es el de Historia del Pensamiento Jurídico-Político, en el que abarcamos diferentes estudios institucionales fundamentalmente y relacionados con la evolución del pensamiento jurídico-político en España, evidentemente. En esa línea argumental es como nosotros ya llevamos 16 años trabajando en temas de protocolo y de ceremonial, fundamentalmente porque, como siempre sostengo, la mejor manera de poder conocer las instituciones hoy en día es conociendo de dónde vienen y de dónde venimos y a dónde llegamos, a dónde queremos ir. La persona, para poder conocerse a sí misma, tiene que proceder de atrás. ¿Por qué digo esto? Pues porque en torno a toda esta mesa se ha girado sobre un leitmotiv o un patrón que es específicamente el de la imagen y legitimación, que es el que hoy en día el protocolo ha olvidado. O sea, ha olvidado, literalmente. Lamento ser tan crípticas, pero es cierto. Es decir, nos acaba de contar la anterior ponente cómo los príncipes de Asturias crean una marca. Claro, esto en aquella época no sabían que estaban creando una marca, pero existe una marca que es Príncipes de Asturias. Y esa marca debe potenciarse, debe darse a conocer, debe estructurarse, debe adaptarse a los tiempos. Es decir, que no vamos a estar en la Edad Media todavía, pero que sí que es preciso que adaptemos. Existe una marca en el caso de la monarquía. Hoy yo cuando me levanto en un hotel, en mi casa tengo que sacar al perro, pero cuando me levanto en un hotel, como me he levantado hoy en día, esta mañana, lo primero que hago es poner la 1, o sea, porque bueno, me pone un poco al corriente de todo cómo está el mundo, ¿no? Con el reparto del mundo, cómo están las noticias, y me ha llamado especialmente la atención una noticia. Y es que se están preparando todos los actos de conmemoración del natalicio de Isabel II de Inglaterra. Y a raíz de todas las ceremonias de preparación del natalicio, es decir, su cumpleaños, hablando en plata, de Isabel II, se constata que la imagen de la monarquía en el Reino Unido y en Gran Bretaña alcanza sus cotas más altas de popularidad entre su propio pueblo. Es decir, es una institución que no está discutida por sus conciudadanos. La ven, la contemplan, ha tenido momentos importantes de crisis, momentos de alejamiento, pero el pueblo lo contempla como algo, un ente cercano, como algo necesario. No creo que a estas alturas del siglo XXI en Gran Bretaña exista una gran difusión del Partido Republicano. Lo siento, Fernando. O sea, no creo que los republicanos puedan hacer absolutamente nada en Inglaterra porque, hablamos de Inglaterra porque sabemos que históricamente en Inglaterra, en toda Gran Bretaña, porque el pueblo inglés considera que la institución monarquía forma parte de la marca Gran Bretaña. Con lo cual, lo que yo estoy es
dando a entender la importancia que tiene la imagen para las propias instituciones. En este país, me van a disculpar, sé que no estarán de acuerdo conmigo, la única institución que potencia su marca al 100%, y hay un representante presente, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en este país son las únicas que se preocupan a través de sus equipos de comunicación y protocolo, y miro a alguien, un representante más, pero que para mí me lo ha demostrado, efectivamente, cómo esa institución específica cuida lo que es todos los detalles de su proyección institucional y hace sobre todo una campaña muy intensa para decir a los conciudadanos qué es lo que hacemos, quiénes somos, quiénes éramos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El resto de las instituciones políticas, como ya he dicho en numerosos foros y en repetidas ocasiones, son autistas. Con mi perdón, mis disculpas para los autistas, que es una enfermedad y bastante preocupante. Lo que quiero decir es que no comunican, no saben comunicar. Ese es lo primero que quiero, el primer mensaje que quiero yo lanzar aquí. El segundo mensaje va en relación con lo que ha dicho mi compañero Manuel Casado, compañero y sin embargo amigo, porque esto ya hay que empezar a medirlo ya en muchas ocasiones, ¿no? El protocolo, nosotros procedemos de la escuela jurídica. El protocolo, los estudios de protocolo tienen actualmente en nuestro país, yo creo que tres vertientes importantes de estructuración. Una es la escuela jurídica, que es la que hasta ahora estaba menos desarrollada, porque los juristas consideraban que esto del protocolo era los zapatos que te ponías para ir a una boda. Y creo que a estas alturas ya les hemos demostrado que no. Y que el elemento jurídico en el protocolo es muy importante. Nosotros procedemos de la escuela jurídica, pero frente a otras escuelas que consideran que el protocolo solo es comunicación, nosotros discrepamos, nosotros intentamos decir que eso no es cierto, que el protocolo es una disciplina transversal, que intentamos convertir en una ciencia multidisciplinar. Porque el protocolo es derecho, pero no solo es derecho. El protocolo, como habrán visto por la intervención de la doctoranda Ana Lobato, que espero que próximamente sea una brillante doctora y a la que pienso colaborar con ella en diferentes ocasiones si me deja, porque si se deja, evidentemente, ¿no? El protocolo también es historia y la historia es fundamental para conocernos, para conocer a nuestras instituciones, para saber de dónde vienen, para saber qué son y sobre todo hacia dónde caminan. Dice aquel refrán que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros intentamos que eso no pase. Por lo demás, yo creo que en esto del protocolo hay que tratar que los experimentos se hagan con gaseosa. Es decir, mientras que no asentemos unas bases científicas, que era la ponencia de mi compañera Marta Pulida del primer día, desde el punto de vista de las relaciones públicas, que considera que el protocolo es una herramienta de ordenar públicos, que nosotros decimos que sí, pero más. Es decir, no solo es una herramienta de ordenar públicos, es más cosas, ¿no? Yo creo que el único enfoque que se le puede dar al protocolo es un enfoque holista, un enfoque integrador, porque hasta ahora solo nos hemos fijado en el protocolo los juristas, los historiadores y los comunicólogos. Y gracias a Dios, porque cuando los de antropología, y ayer hubo una ponencia sobre ritos funerarios, cuando los de antropología se den cuenta, van a empezar a trabajar genial. Cuando los de psicología social, psicología de masas, se den cuenta, van a empezar a trabajar. Cuando los de sociología vean que les estamos comiendo el terreno, también empezarán a trabajar. Entonces, tenemos que construir una ciencia del protocolo que integre todas las disciplinas, todos los saberes que están en ella. Ese es mi segundo gran mensaje. Luego, como inicié mi intervención, en el telediario se hablaba del natalicio de Isabel II y de los actos relacionados en torno a la conmemoración
de su festividad, o sea, del hecho de su nacimiento, porque los pueblos tradicionalmente su mayor día de fiesta, sobre todo en la tradición histórica, era cuando nacía el monarca. Tan es así que solo se conmemoraban festividades de ese tipo, es decir, el día del nacimiento del monarca era día de gala. Si oyen la noticia en el telediario de mediodía, no porque van a estar aquí, pero bueno, si la ven a través de internet, espero que estén aquí a mediodía, pero si la ven, verán que la noticia hablaba de luminarias. Es decir, con motivo del nacimiento, de la conmemoración del nacimiento del soberano, se iluminaba toda la ciudad de Madrid. Ha hablado Manolo de la ceremonia del presidente de la República, de traslado del presidente de la República al Congreso, y ha mencionado el hecho de los triunfos, de que la entrada triunfal, las ceremonias de exaltación valen tanto para las monarquías como para las repúblicas. Son un elemento indispensable en la imagen y visibilidad de nuestras instituciones superiores. Y bien, ¿y ahora cómo llego yo a José Napoleón? Pues lo van a entender perfectamente. Ya Manolo ha hecho la primera avanzadilla y ya ustedes conocen mis estudios sobre el ceremonial y el protocolo en las Cortes de Cádiz. Ya saben que yo sostengo la teoría de que ese momento es el momento del nacimiento de un ceremonial de Estado distinto o diferenciado de lo que es el ceremonial de corte. Porque lo que ocurre en Gran Bretaña es fundamentalmente ceremonial, en torno a la reina, es fundamentalmente ceremonial de corte. Pero a raíz del fenómeno Cortes de Cádiz aparecerá el ceremonial parlamentario, se desgajará de ese ceremonial y aparece un ceremonial que podemos llamar, es que no sé cómo llamarlo, un ceremonial civil, un ceremonial, es que no he encontrado todavía la palabra. Lo que quiero decir es que no solo el entorno, los cortesanos, el entorno del monarca, son los que van a participar de las ceremonias, sino que primero diputados y senadores van a incorporarse a los círculos reservados a la nobleza, luego el pueblo también tendrá un elemento importante, pasa a la condición de conciudadano, no a la condición de súbdito. Os he hablado de los besamanos, hoy en día se discute de si llamarlos besamanos o quitar el nombre de besamanos. Bueno, podremos vestir a la mona de Sena, pero seguirá siendo mona, o mona se queda, es decir, es un besamanos. Pero el besamanos no se tributa solamente a las autoridades monárquicas, a la monarquía, sino que el besamanos también se tributaba a los gobernadores civiles. De hecho, ellos son los responsables del salto del protocolo a las instituciones, al resto de las instituciones públicas, porque los gobernadores civiles se peleaban con los capitanes generales militares en cuanto a quién iba delante o detrás en la precedencia. Es decir, ahí ya encontramos cómo cuando llegaba un gobernador civil o un gobernador provincial a la provincia, lo primero que hacía era imitar a la reina y celebrar un besamanos. Y todas las demás autoridades de la provincia acudían a felicitar a ese gobernador por el nuevo puesto. ¿Saben ustedes cuál es la primera fiesta nacional que no sea un cumpleaños? Esto es primicia mundial, lo pueden tuitear. ¿Saben ustedes cuál es la primera fiesta que no fue un cumpleaños de un monarca que existe en la historia de España? ¿Tienen idea? ¿Se les ocurre algo? Pues miren, el 2 de mayo. 2 de mayo de 1808 es la primera vez, 4 años después de 1808, poco antes del retorno de Fernando VII, por supuesto retorna Fernando VII, se carga el asunto. O sea, no, aquello se acabó, ¿no? Pero luego después se retomará la idea de hacer esa fiesta como una fiesta nacional, la liberación de la opresión de las tropas extranjeras francesas. También sabemos, por nuestras referencias, vamos enlazando piezas. Cortes de Cádiz, primer ceremonial de Estado diferenciado del ceremonial de corte. 2 de mayo, primera fiesta.
en la historia de España ha habido dos monarcas que tuvieron que luchar como jabatos, para construir una imagen legitimadora. Uno de ellos, el pobre José I, cuyo nombre es José Napoleón I. Es decir, no se le quita el Napoleón porque el Napoleón no es apellido, es José Napoleón Bonaparte. La gente habla de José I, pero su verdadera denominación es José Napoleón I. El rey intruso. De hecho, si ustedes se van al archivo del Palacio Real de Madrid, sigue existiendo en los archivadores, que ya les he dicho ya algo así como 35 millones de veces, por favor, cambiad eso. Gobierno intruso. Intruso ni nada. Este señor fue jurado rey y fue rey de España. Punto. Directamente. El otro episodio es el de Amadeo de Saboya. Muy curiosos los dos, porque los dos, en cierta forma, son dos episodios de nuestra historia democratizantes, aunque mal comprendidos. Ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, me queda un minuto, no se preocupen. José Napoleón I Bonaparte fue conocido como Pepe Botellas, Pepe Plazuelas, pero curiosamente fue un gran ilustrado, fue un gran rey. El que no le dejó hacer fue su hermano. Es decir, toda la política que hacía él de comunicar o construir en torno a su propia imagen un elemento legitimador hacia su pueblo, lo desbarataba Napoleón con sus asaltos a las ciudades españolas, sus pasadas a cuchillo de los ciudadanos españoles y sobre todo con esa nefasta no consulta que ya el rey amenazó 25 veces con dimitir, con abdicar, con irse, pero su hermano evidentemente tenía otros propósitos, quizás es lo que le podamos más criticar. Él vino a España siendo rey de Nápoles, es decir, él ya tenía un reino y fue Napoleón el que le dijo, tú, como fue colocado el resto de sus hermanos en toda Europa, le dice, tú, ahora que ya tienes Nápoles a tu medida, ahora vete para España. Y dice, hombre, yo ahora que Nápoles la tengo controlada y que ya Nápoles está asentada, me voy a ir para España. Sí, sí, tú te vas para España. Tan fue así que su mujer no llegó a pisar nunca España. Así que fijaos cómo estaba el asunto. Aún así, él entró una primera entrada en Madrid, las entradas ha ocupado muchísimo María Gómez Requejo, y sobre las entradas se está haciendo una tesis doctoral también aquí en la Facultad de Derecho, sobre las entradas reales, que ya les avanzo, que espero que sea también un éxito. José I entró en Madrid como monarca y fue jurado por las Cortes. Tuvo una segunda entrada en Madrid, poco después, en 1809. Por supuesto, esas entradas fueron gélidas, o sea, algo digno de investigar. El pueblo le recibió muy mal. Con lo cual, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Él tuvo que hacer toda una construcción de una marca en torno a los Bonaparte, la entrada de la dinastía Bonaparte en España. ¿Qué es lo que hace o qué elementos tiene esa construcción de esa imagen? Bien, primero el escudo. Fijaos que el escudo de José I parte del que es el tradicional escudo de los Borbones. Bueno, el de Isabel II y Alfonso XIII, luego después, serán más recargados todavía, es decir, tiene muchos más cuarteles en la división. Pero este es el tradicional escudo y lo único que hace es poner en el centro el águila propia de la Legión Francesa que ha creado su hermano Napoleón en Francia. ¿Qué es lo que hace con eso? Bueno, garantizar. Fíjense que el de abajo es nuestro actual escudo, en el que vemos cómo la granada se ha reconducido simplemente, no, aquí no se ve, cómo la granada se ha reconducido simplemente, la granada abierta, porque saben que la granada en los escudos figura cerrada antes de la reconquista de Granada, y todos los escudos que se elaboran después de la conquista de Granada son granadas abiertas. La granada abierta pasa aquí y lo que sí desaparece
específicamente es el non plus ultra, los dos mundos, pero las columnas de Hércules son las que se van a incorporar a nuestro escudo, es decir, es una imagen acorde con lo que es la simbología específica de la monarquía en España. Se crea una constitución que es despreciada en buena medida por la mayor parte de los constitucionalistas, pero que es una constitución que estuvo en vigor, evidentemente, que es el Estatuto de Bayona, tiene carácter de carta otorgada, porque efectivamente no fue votada por el pueblo, pero en esas épocas la verdad es que lo que vino después no tuvo tampoco mucho que ver. Así que ahí estamos. Curiosamente, uno de los elementos que vienen en ese estatuto, que fueron los que a mí me llamaron la atención para trabajar en este tema, es que tiene un título específico dedicado a los oficios de la Casa Real. Bien, el término Casa Real actualmente se utiliza incorrectamente. O sea, cuando hablamos de Casa Real nos estamos refiriendo a la casa del rey Juan Carlos, pero no nos referimos al aparato político-administrativo, que es lo que es la Casa Real. Es decir, la Casa Real es el aparato político-administrativo que da soporte y da apoyo al monarca. Cuando hablamos de Casa Real nos referimos con un carácter muy genérico actualmente sobre todo al jefe de la Casa Real, que es el primer oficial, por así decirlo, de toda esa estructura político-administrativa. Pero la peculiaridad del Estatuto de Bayona es que rompe con la monojefatura de la casa. Es decir, hasta José I, la Casa Real está dirigida por una persona, actualmente es el jefe de la casa, antes era el mayordomo mayor. Había diferentes dependencias, ahora lo veremos, pero el mayordomo mayor tenía prepotencia, o sea, prevalecía su actuación sobre el resto de las dependencias administrativas. Pues bien, ¿por qué José Napoleón modifica esto? Bien, en la corte de los Borbones, como ya les digo, había unos cargos fundamentales, el limosnero mayor, luego después capellán mayor, que se ocupaba de la capilla, el mayordomo mayor, que era el responsable último y extremo de la Casa Real, el caballerizo mayor, estoy yo con mi manía de señalar aquí, pero bueno, el caballerizo mayor, que era el responsable, como se pueden imaginar, de las caballerizas, y el sumiller, que se ocupaba de todos los asuntos correspondientes a las comidas del monarca. Bien, cuando llegamos a la casa del rey José, el rey José dice, no, todas las dependencias van a ser iguales. Los grandes oficiales de la corona o jefes de la Casa Real son los 6 antes mencionados, los que hemos visto en la diapositiva anterior, y estos van a tener todos las mismas competencias, no existiendo uno que prevalezca sobre todos ellos. Primer dato, trata de democratizar. Segundo dato, ¿qué es lo que hace José Napoleón I? Encarga que se haga una relación de todos los oficiales y se vea cuáles pueden servir en la nueva casa, porque no sean fernandinos acérrimos y le vayan a estar haciendo la cama. Entonces dice, bueno, vamos a ver, de esa lista de oficiales, ¿cuáles nos pueden ayudar? Con lo cual, se va a utilizar a un órgano administrativo, se va a utilizar a la Casa Real como elemento para consolidar la propia imagen. No solo se reforma esa casa a la imagen de la Maison du Roi, que es la que va a utilizar Napoleón Bonaparte en Francia, sino que se va a distinguir entre una maison civil y una maison militaire. Es decir, ya empezamos a sentar las bases, aunque luego después va a ser en el reinado fundamentalmente de Isabel II, cuando se case con... iba a decir una maldad. Cuando se case con su esposo, quien crea... que me están grabando, por eso luego me corto. Quien crea la casa militar. Quien crea la casa militar. Bien. En ese primer elemento, que es la Constitución, hay un segundo elemento, que es específicamente cómo se distribuyen las piezas en palacio. Él reordena todo el palacio real, ese elemento, ese documento lo tiene estudiado la profesora María Teresa Otero, de Sevilla. Pero además se produce una reglamentación específica de esa Casa Real en la que se entra específicamente a distinguir entre, por un lado, lo que podremos llamar ceremonias de interior y por otro lado las ceremonias de exterior. Es decir, José I es el primero que ya tiene una idea sobre que una cosa es lo que ocurre en palacio cuando el rey se despierta,
que solamente puede entrar a despertarle determinadas personas, solo pueden estar en la cámara real determinadas personas que le ayudan a vestirse, luego pasa a otra dependencia donde él desayuna, luego pasa a la capilla, escucha música, luego a sus tareas propias de las recepciones que tenga en el día. O sea, todo eso estaba muy estructurado. Pues el rey José I es el primero que dice, bueno, es que aquí hay dos elementos que son distintos, es decir, una cosa es la atención personal al monarca, y otra cosa son todas aquellas ceremonias que podemos llamar de exterior, que son las grandes ceremonias, es decir, momentos como la jura, las acudidas a cortes o recepciones ya oficiales que se puedan dar en el trono. Y para esas ceremonias introduce un elemento que por desgracia se perdió luego después, pero que es esencial, porque es yo creo que para nosotros es como nuestro primer jefe de protocolo, que es el gran maestre de ceremonias. El gran maestre de ceremonias preside las ceremonias solemnes, públicas, particulares y la introducción de embajadores. Actualmente solo conservamos al introductor de embajadores en las ceremonias de presentación de cartas credenciales. Pero en aquella época ese gran maestre de ceremonias se encargaba de todas las ceremonias que se hacían de cara a la galería. Fíjense qué importante. O sea, una cosa es el rey en su esfera íntima, que la tiene, y otra cosa es el rey en su esfera exterior, que también la tiene y que evidentemente nos va a ayudar a construir una marca. Para ayudarle se crea un consejo doméstico de administración. Como todos los jefes valen lo mismo, pues vamos a crear una mesa redonda de caballeros del rey Arturo y que todos ahí debatan sobre todo en las cuestiones que les afecten a todos. En esa labor de construcción de la propia imagen, porque se jugaba la legitimidad, es decir, si él logra construir su imagen, su legitimidad sería indiscutible. Pero no lo logró. También se modificaron los uniformes de la corte y él establece específicamente que el uniforme de corte de todos los jefes de nuestra Casa Real y oficiales civiles de ella será el color azul turquí. Se dota de una imagen al personal de la casa para que sea reconocido en el exterior, fuera de la casa, porque dentro se conocen todos, pero aquí no hay ola, por lo tanto no podemos saber quién es el caballerizo mayor, solamente porque lleva el uniforme de caballerizo mayor. O sea, el uniforme se convierte en un elemento identificador del puesto de la persona. Ojo, no confundamos, identificador del puesto de la persona. Crea una orden a semejanza de la Legión de Honor francesa que crea Napoleón Bonaparte. Crea la Real y Militar Orden de España y la usa correctamente porque no se dedicó a premiar solo a los militares que le hacían favores, sino a todos los militares. Esta orden, que se conoce como el nombre de la berenjena, no fue utilizada quizás por José Napoleón I para lograr adeptos, sino para premiar a todo aquel que había demostrado actos de valor. Fíjense, se les estoy vendiendo, vamos, la moto totalmente. Un monarca renovado. En esta época, como se ha podido ver de las ponencias que me han precedido, no hay imágenes. No hay imágenes, porque no hay fotografía. La fotografía aparece en el reinado de Isabel II. Luego, a partir de Isabel II es cuando podemos tener imágenes. ¿Qué imágenes tenemos? Pues las que se hacen de los monarcas, los retratos. Los retratos se suelen hacer de monarcas. No se hace un retrato de los tíos que están ahí en el Congreso debatiendo, porque no les interesa en principio a nadie. Aunque hay unos cuadros maravillosos, ¿no? Como el de los senadores. Hay un cuadro en el Senado que a mí me chifla, que es la biblioteca del Senado, en la que están todos los senadores ahí, pero eso es posterior, evidentemente, ¿no? Hoy en día, decía mi compañera Ana Lobato, no tenemos periódicos. Ella
se puede comprobar con los libros, los tratados, los cronistas de la época, cómo se regulaban esos extremos. En tiempos de José I empezaba a asomar la prensa escrita. A raíz de las Cortes de Cádiz, la prensa empieza a tener un cierto protagonismo. Prensa escrita, prensa gráfica, solo a partir de Isabel II. Imágenes ya a Alfonso XIII. O sea, antes de Alfonso XIII, yo creo que imágenes rodadas no hay, no lo sé, no podría jurarlo. O sea que dice José I, bueno, vamos a ver, ¿y cómo logro yo comunicar la imagen que quiero transmitir? Hombre, fundamentalmente prensa, la prensa que haya, que yo pueda controlar, no la favorable a Fernando VII, que estaba haciéndole por la pelota al deseado, sino, bueno, voy a controlar ahora mi prensa, entre ellas la Gaceta. La Gaceta pasa a ser control absoluto de José Napoleón I, que era el instrumento oficial, por así decirlo, de publicación de las cosas. Pero José I tiene una gran idea y dices, vamos a ver, los otros elementos para generar comunicación pública, ¿cuáles son? Fundamentalmente el teatro. El teatro. Y hay un documento en el archivo de Palacio donde el rey José reserva un palco en todos los teatros de Madrid. Importantes había 4. Bueno, importantes y sin importar. Había 4 teatros, diferentes representaciones. Y además procura, hay toda una lucha entre obras de teatro a favor y obras de teatro en contra, se puede contrastar por los investigadores, procura que se hagan obras de teatros alabando sus virtudes. ¿Cuál es el otro mecanismo de control de la comunicación que tenemos? Evidentemente, la prensa. Perdón, la prensa ya he dicho, el púlpito. El púlpito, los sacerdotes desde el púlpito pueden llegar a las masas. ¿De qué manera? Pues él en sus sermones, en la misa del domingo, a toda la población que no lee, que no está instruida, los sacerdotes son los que van a tratar de transmitir las bondades de este nuevo rey. En definitiva, en esa construcción de la imagen, nosotros nos vamos a encontrar un cuadro DAFO, un cuadro de debilidades y fortalezas. ¿Cuáles fueron las debilidades por las que es conocido José Napoleón I? Que además les diré, no solamente el teatro, sino también las corridas de toros, que él volvió a autorizar porque habían sido prohibidas por Fernando VII. Es una medida curiosa. Él vuelve a permitir las corridas de toro y vuelve a permitir la venta de barajas de naipes que estaban prohibidas en tiempos de Fernando VII, como medida de lograr, a ver si la población, apoyo de la población, ¿no? Y se iba a las corridas de toros, a lo mejor como la mujer de Alfonso XIII, con gafas negras para no ver aquello, pero iba, o sea, no porque en esta época no había gafas negras, pero bueno. ¿Qué debilidades? Bueno, el rey de la farsa, porque le seguía la comparsa a su hermano y no se opuso a él. El efímero, porque gobernó, no llegó ni a media docena de años, o sea que se cuentan con una mano. El intruso, que ya hemos dicho que seguimos teniendo la visión del rey intruso. El pepino, esa la verdad es que no sé muy bien por qué se la pusieron, quizá porque era muy alargado, así, no sé tú a saber. El espantadizo porque se asustaba a la menor. El nuevo Liliput, o sea, el pelele. El rey Plazuelas, porque, como ustedes saben, el rey José es el responsable del derrumbe de todas las casas que estaban delante del Palacio Real de Madrid y la construcción del Palacio de Oriente, o sea, de la Plaza de Oriente, perdón, de esa plaza grande, porque él proyectaba una vía de entrada similar a la francesa que llegara desde el Arco de Triunfo, que es nuestra Puerta de Alcalá, que llegara específicamente a lo que es el Palacio Real de Madrid. Se quedó en proyecto, pero por lo menos nos dejó esa Plaza de Oriente. Pepe Botellas y Erastemio, o sea, por un episodio habido con las tropas francesas que recuperaron, que incautaron todo el vino de un pueblo, pues decían que era borracho y no bebía ni una gota. El rey Baraja, porque permitió la implantación de los naipes. ¿Cuáles son sus fortalezas? Pues sus fortalezas fue que fue conocido como el humano, porque
tenía un carácter muy empático, el filósofo, porque tenía un gran pensamiento teórico que compartía con todo aquel que podía, el bondadoso, y verdaderamente si no se hubiera cargado a muchos más, él no se cargaba a la gente, se cargaba su hermano. Bueno, ya sabéis aquello del poli bueno, poli malo. El liberal, el rey paternal, porque trataba a todos sus súbditos como si fueran hijos, aunque no le quisieran, el justo, el legítimo. Como sabemos, esa visión, esa construcción de una propaganda en torno a esa nueva monarquía bonapartista en España no cuajó. Fijaos lo importante que es la construcción de la marca personal, no solo la marca de la monarquía, sino la propia marca de cada uno de los monarcas o la marca del presidente de la República, para que la legitimidad del poder alcance verdaderamente su proyección y los administrados, los no súbditos, sino los ciudadanos, aprecien de verdad las instituciones. Aquí me tienen, muchas gracias.